el doctorante Raúl Sánchez García, que es alumno del doctor Roberto Gómez. Él no puede acompañarnos en la presentación, hay un problema técnico que está teniendo, y la temática la va a exponer Raúl Sánchez con este tema que está mostrando en la lámina. Adelante. Buenas tardes. Les voy a exponer el trabajo que hemos estado elaborando ya durante varios meses, principalmente el año anterior, con el doctor Roberto Gómez Martínez en el túnel de viento y simulaciones de dinámica de fluidos de computadora, aplicadas a la calidad de imagen en telescopios. Entonces, más o menos la mini historia es esta. El Instituto de Astronomía de la UNAM está participando en el desarrollo de un nuevo telescopio en el Observatorio Nacional en San Pedro Mártir, en Baja California. El que está a cargo de este proyecto, el contacto que nosotros, que llegó con nosotros al túnel de viento para hacer algún modelo, algún experimento en el túnel de viento, es el doctor Michael Richter. Y bueno, el nuevo telescopio que se planea construir, pues tiene 6.5 metros de diámetro, entonces es un telescopio grande. Entonces, pues todavía hay, todo está en construcción varias partes, todavía no está montado. Entonces, el doctor Michael Richter está preocupado acerca de la calidad de la imagen. En un principio llegó al túnel de viento. Bueno, ahorita les platico Ese es el render del telescopio. Entonces, este es el recinto que va a contener el espectrógrafo, es decir, los lentes. Es una cúpula giratoria, está sobre una base rígida. Y estos edificios, les llamamos edificios de apoyo, edificios auxiliares o edificios de instalaciones. Y pues esto va a estar allí en la sierra. Entonces llegaron los del Instituto de Astronomía queriendo hacer alguna simulación en el túnel de viento, en el nuevo túnel de viento, para ver, no se definía bien claro los objetivos. Nosotros pensamos que necesitaban las presiones de diseño para revisar la estructura. Después, comentando, los primeros comentarios fueron que también querían revisar el flujo a través de la cúpula. A través de la cúpula. Esta cúpula tiene ventilas, las cuales entra el flujo y hay que diseñar esas ventilas para que disipe el calor que se genera en el interior por las mismas instalaciones y no presente aberraciones ópticas en sus espejos, sobre todo aquí en el espejo primario. Entonces, pues empezamos a hacer un modelo para probar en túnel de viento, para que nos sirviera a manera de calibración para modelos de dinámica de fluidos. En este caso aquí vemos cómo se hace un modelo en computadora que después se manda a manufacturar por disposición aditiva. Esto lo hicimos con personal del ICAT, que antes era el CICADET de la UNAM. Y pues los edificios secundarios pues ya los maquetamos aquí entre el equipo del túnel de viento a través de técnicas de maquetación y materiales de PVC. Este es el modelo que probamos en el túnel de viento. Entonces, pues lo único que nos interesaba censar pues era la cúpula, la cual se puede girar. Hicimos varias pruebas. Aquí podemos ver cómo se ensambla, aquí podemos ver las tomas de presión o los OX. Y pues este es digamos un mapeo de los resultados en túnel de viento. Hicimos para diferentes ángulos, son los ángulos más importantes. Cuando la flechita indica la dirección del viento, en este caso el viento pues ya es lateral, igual aquí del otro lado y posterior, ¿sí? Entonces con este modelo pues empezamos a fabricar, o resultados de experimentales, empezamos a fabricar el modelo numérico con dinámica de fluidos. Entonces este es uno de los modelos que inicialmente presentamos, pues lo clásico que son distribuciones de presión, adentro de lo que es el propio espectrógrafo. Y esto es lo que nosotros creímos que necesitaban, que era ver cómo fluye el viento, las líneas de corriente, estancamientos, y si ponemos puntos de calor, cómo se va a disipar ese calor. Y esto fue lo que inicialmente entregamos, ¿no? Después, platicando con el doctor Michael Richter, pues salió de
cómo le afecta la turbulencia atmosférica a la calidad de visión. Esto es la calidad de visión o la calidad de imágenes que obtiene el espectrógrafo. Y entonces, debido a la turbulencia atmosférica, ¿no? Es decir, está el cerro, ahorita lo vamos a ver, cómo el viento arrastra calor y ese calor cómo va a influir en el espectrógrafo y la misma construcción, sobre todo los edificios auxiliares que tienen diferentes fuentes de calor, cómo pueden, cómo voy a arrastrar ese calor y provocar aún más esas aberraciones ópticas. Y pues una formulación, aprovechando las simulaciones de dinámica de fluidos, es por medio de un parámetro que los astrónomos llaman SIN, o la calidad de visión, ¿no? Bueno, entonces, pues los observatorios pues están en zonas montañosas, dependiendo del tipo de terreno en que se encuentran, pues durante el día se va conservando calor y en la noche que ellos abren para poder ver pues, los astros, pues el flujo empieza a subir, y eso va a provocar una turbulencia convectiva. Aparte, el viento turbulento pues va a arrastrar aparte que genera una turbulencia mecánica, pues va a arrastrar todo ese calor. Y pues el efecto es que si los rayos de luz que vienen de las estrellas fuera de la atmósfera vienen, digamos, paralelos, cuando atraviesan esas diferentes capas de aire a diferente densidad, pues lo que ellos ven en sus imágenes es que las estrellas o se ven borrosas o se ven como si estuvieran bailando, el centelleo, ¿no? ¿no? Entonces, pues una manera de una formulación de cómo ellos, o cómo los astrónomos miden ese efecto es por medio del parámetro SIN, y pues se puede hacer de manera teórica, experimental o combinando ambas técnicas. En el desarrollo del telescopio de San Pedro Mártir, antes ya ha habido estudios acerca de cómo es la calidad óptica en ese sitio. Por ejemplo, hay un proyecto que es el TMT, que es el telescopio de 30 metros. Uno de los sitios que investigaron fue justamente para ver la viabilidad de poder colocar el telescopio de 30 metros. Entonces ya hay datos, pero son datos del SIN a alturas altas de la atmósfera. Es decir, tratan de abarcar casi toda la atmósfera, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos interesaba era más el efecto local, el efecto más pegado al piso. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de imágenes. Por ejemplo, este es con mal SIN y esta es la galaxia con buen SIN, se ven más definidas. Por ejemplo, este es Júpiter con mal SIN y con buen SIN, y esto es debido a la propia turbulencia y las características de la atmósfera, ¿no? Entonces, pues la formulación, estas son las fórmulas más importantes que derivaron varios astrónomos que han trabajado acerca del SIN y cómo estimarlo, junto con el doctor Richter, pues llegamos a este parámetro SIN. Este parámetro viene de varias variables. Las más importantes pues es el gradiente de velocidad o el perfil de velocidad en el sitio, el gradiente de temperatura, y que es la viscosidad turbulenta, que no es la viscosidad del flujo, sino la viscosidad de los remolinos. Esta variable involucra las cantidades turbulentas del viento, es decir, la energía cinética, la tasa de disipación. Entonces, se definen estas dos variables, y con estas dos variables definimos una tercera que le llamamos constante de estructura de temperatura, o normalmente le llamamos CT cuadrado, ¿sí? Y con el CT cuadrado ya definido, pues con esta presión de referencia y temperatura de referencia en el sitio, podemos obtener la constante de estructura del índice de refracción. Y bueno, esto ya nada más integra desde una altura hasta otra altura para poder saber el valor, y obtenemos el parámetro de Frid, y con eso pues ya obtenemos el SIN. Entonces, esta formulación pues fue la que empleamos. Todas estas variables pues salen del modelo de CFD, y pues ya hacemos toda la integración para obtener este parámetro. Esos son los datos del sitio que ocupamos para hacer toda ese cálculo. Este es, digamos, una vista de la topografía del sitio. Entonces, aquí ya está, ahí están los nuevos los telescopios que existían, que son más o menos de 2 metros de diámetro, y el nuevo telescopio se va a construir, pues ahí cerca.
Entonces, pues vemos que hacia las direcciones sur y oeste, pues más o menos es plano, tiene alguna, digamos, pendiente, pero pues no es tan abrupta como las direcciones del este y hacia el norte, ¿no? En estas direcciones, pues la topografía es más abrupta, tiene más pendientes y es mucho más complicado, los flujos de viento es más complicados de estimar en esas direcciones. Entonces nos interesaba ver cómo era el zinc sin el telescopio para poder nosotros poder después colocar la estructura y ver cómo cambia ese parámetro zinc, cómo cambian nuestras variables atmosféricas. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue hacer simulaciones de todo este terreno sin considerar el telescopio o las instalaciones para cada dirección. Entonces, pues una problemática que nos enfrentamos es la de definir el dominio, qué tan amplio debería de ser, ¿no? Aquí podemos ver que pues, nos podemos extender muchos kilómetros, y pues en realidad no tenemos tanta información como deseábamos para obtener simulaciones complejas. Aparte de eso, pues nos llevaría más tiempo de cálculo, y bueno, con nuestras limitaciones pues hicimos estas modelaciones. Estos son para las diferentes direcciones, más o menos son de 900 metros por ancho, 1700 de largo y 1 kilómetro de altura cada, digamos, caja o dominio computacional. Para la dirección este, que es hacia este lado, nos interesaba ver, pues con mayor, nuestros resultados eran más complicados, nuestros flujos eran más difíciles de estimar. Entonces, pues aquí aprovechamos que en esta parte había una zona, digamos, más o menos plana, que es esta parte, y pues asignamos perfiles, digamos, ya conocidos de acuerdo al tipo de rugosidad que hay en este terreno, para ver cómo llegaban los flujos en el sitio del telescopio, ¿no? Por aquí donde está esta parte azulita está el nuevo telescopio. Entonces este es un dominio más grande de 22 kilómetros de largo, entonces son dominios más extensos. Ese es un tipo de malla típica en donde procuramos que pues cerca del suelo pues hubiera más resolución. Con los datos ya observados en el sitio, en este caso del proyecto TMT, con el doctor Michael Richter, decíamos, bueno, pero pues necesitamos alguna referencia acerca de cómo son esas variables, porque al modelo de computadora nosotros podemos alimentar, y si no tenemos una referencia, pues, o no tenemos datos experimentales, pues a veces pues nada más nos da datos y ya, ¿no? Entonces, con varios datos que tomó de varios años, determinó que la curva del CT cuadrado o la constante de temperatura debería ser de esta forma, ¿no? Con un pico justamente abajo de 50 metros, alrededor de 20 metros, ¿no? De esto, pues, agarró datos ya de varios años y de varias direcciones, y pues esto nos daba, pues, al menos alguna referencia. Entonces, ya con las simulaciones, pues, analizamos para cada dirección, y entonces esta roja, esta ya es la velocidad, ya no es en la entrada del dominio, sino es directamente en el sitio de estudio. La roja es la velocidad media en el sitio, la del CFD, y esta azul es un perfil que antes ya habían publicado Bojigas y Núñez acerca de datos que ellos utilizaron, y dijeron este perfil se ajusta a estos datos, y publicaron este perfil azul. Sin embargo, de datos del TMT pusieron otros anemómetros y publicaron estos puntos que son de anemómetros hasta 30 metros. La ventaja es que esto sí había para diferentes direcciones, no nada más era una dirección general, ¿no? Y entonces vemos que pues el perfil de velocidad media pues sí se ajusta con bastante proximidad a lo observado en el sitio. Y pues bueno, ya haciendo todo el desarrollo de sacar todos los valores, integrar y hacer todo el desarrollo matemático propuesto, pues todas estas curvas son las del CT cuadrado, la constante de temperatura que obtuvimos para cada sitio. Esta gráfica la revisó el doctor Richter, que tiene más experiencia acerca de cómo son estas variables y los datos, y pues quedó bastante conforme con la simulación numérica, y sobre todo comparada con
esta curva que él ya había determinado. Pues el CN cuadrado, la constante de índice de refracción, como se volvió ganas por unas constantes propias del sitio, pues tienen la misma forma. Y pues finalmente para cada dirección obtuvimos el sin con CFD y el sin que el doctor Richer interpoló con los datos del sitio, ¿no? Bueno, aquí es importante mencionar, bueno, aquí están más personas que están trabajando actualmente en el proyecto, el doctor Michael Richer, el doctor Remy Ávila del Cefata, ya había publicado cosas del zinc, no de esta manera, pero publicó acerca del zinc y apenas el año pasado obtuvo una publicación en donde lo interesante es que estos picos también él los observa de manera experimental abajo de 40 metros, es decir, pues coincidían mucho sus observaciones con lo que habíamos obtenido en la simulación. Entonces, pues se enteró y pues ya empieza a participar. Está el doctor Adrián Pozos de aquí del Instituto de Ingeniería y pues ya escribimos un artículo que ahorita están revisando el doctor Remy, el doctor Richer, algunos detalles. Y pues también es importante mencionar que toda esta simulación que les acabo de presentar es lo que ellos le llamaban un viento típico, es decir, 4 metros por segundo a una altura de 7 metros. Lo que sigue o vamos a seguir trabajando es estudiar un viento que ellos llaman vientos fuertes, que es alrededor de 12 metros por segundo a 7 metros, y un viento débil que es alrededor como de 2 metros por segundo a 7 metros. Son los vientos que les interesa estudiar. Pues no son velocidades de huracanes, es otro tipo de simulación a lo que estamos acostumbrados en ingeniería civil. Raúl, se nos viene el tiempo encima. Sí, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti.